Hola, soy yo, Duque. Bienvenido una vez más al Ducado de la Historia. Hoy, nuestro viaje nos lleva a un punto crucial en la historia del México más antiguo. Un momento en el que la tierra misma parecía trazar líneas invisibles que moldearían el destino de sus habitantes. Después de haber explorado los primeros pasos de la humanidad en un mundo de hielo y la silenciosa revolución que trajo el maíz, es hora de entender cómo las condiciones de nuestro vasto territorio dieron origen a dos mundos culturalmente distintos pero intrínsecamente conectados: Aridoamérica y Mesoamérica. Esta no es solo una historia de separación, sino también de ingenio, adaptación y el constante fluir de ideas y personas que a través de una frontera que, lejos de ser una barrera inquebrantable, fue un vibrante espacio de encuentro. La distinción primordial entre Aridoamérica y Mesoamérica no es en sí su origen o su cultura, sino su ecología. Los parámetros ambientales contrastantes de cada región no solo influyeron, sino que determinaron fundamentalmente las estrategias de subsistencia disponibles para sus habitantes, encaminando a sus sociedades por trayectorias históricas radicalmente diferentes desde etapas muy tempranas. Aridoamérica se define geográficamente como un vasto y desafiante territorio que abarca el norte de México y suroeste de los Estados Unidos, encajonado entre las cordilleras de la Sierra Madre Occidental y Oriental. Su paisaje es un mosaico de montañas, mesetas y desiertos unificado por un factor dominante: la aridez. Y en la actualidad las personas que dicen muchacha, huerquillo y ya comió, compañero. El clima se caracteriza por su naturaleza extrema, con un calor intenso durante el día que da paso a noches muy frías, y como agregado por precipitaciones escasas e irregulares que hacen que la agricultura sistemática a gran escala sea una empresa difícil o prácticamente imposible de forma natural. Estas severas restricciones ambientales impusieron un modo de vida nómada o seminómada extendido, basado en una triada de subsistencia o la trifuerza del sobrevivir: la caza, la recolección y, en zonas costeras, la pesca. La permanencia de estos grupos durante milenios no debe interpretarse como un signo de estancamiento cultural, sino como un testimonio de una adaptación sumamente exitosa en un medio especialmente difícil. La supervivencia de este entorno exigía un conocimiento enciclopédico de la flora y la fauna locales, de sus ciclos estacionales y de sus múltiples usos, desde el alimento y la medicina hasta la materia prima para herramientas y vestimenta, lo que demostró que los habitantes del norte de México pudieron readaptarse y sobrevivir al nuevo entorno como unos verdaderos guerreros. Aunque en un dramático contraste, Mesoamérica se representa como un territorio de extraordinaria riqueza cultural y natural, y una marcada diversidad medioambiental. Esta superárea cultural se extiende desde la parte meridional de México hasta Centroamérica, abarcando un amplio espectro de ecosistemas que van desde extensos litorales marinos y selvas tropicales húmedas hasta fértiles valles antiplánicos y cadenas montañosas volcánicas. La característica unificadora de esta diversidad es la presencia de tierras húmedas y fértiles, irrigadas por numerosos lagos y ríos. También las personas que en nuestro tiempo dicen: por eso, joven, carne jaló mi cabello, y una diversidad cultural increíble. Como quisiera que en el norte tuvieran danzas del Día de Muertos. Esto proporcionó un suministro de agua estable y predecible, condición indispensable para el florecimiento de la agricultura. Esta dicotomía ecológica fundamental generó dos lógicas sociales y económicas completamente distintas. Las sociedades aridoamericanas, que operaban bajo una lógica de mitigación del riesgo, en un entorno impredecible donde el fracaso en la obtención de recursos era una amenaza constante, las estrategias culturales se orientaron a minimizar el riesgo. El nomadismo, el tamaño reducido de los grupos y un conocimiento profundo del medio ambiente eran mecanismos adaptativos para gestionar la incertidumbre. Un asentamiento fijo representaba una apuesta de alto riesgo, así que solo tocaba seguir avanzando. Por el contrario, las sociedades mesoamericanas, una vez consolidada la agricultura, pasaron a operar bajo una lógica de gestión del excedente. Sus desafíos primordiales ya no giraban en torno a la búsqueda de alimentos, sino a cómo almacenar, distribuir y controlar los excedentes agrícolas. Este nuevo problema fue el verdadero motor de la complejidad social, impulsando la estratificación, la centralización política y la especialización laboral, y la construcción de obras monumentales para gestionar y legitimizar el control sobre una nueva riqueza, siendo estos contrapuntos contextuales lo que marcó trayectorias divergentes. Las bases ecológicas contrapuestas de Aridoamérica y Mesoamérica catalizaron trayectorias de evolución tecnológica, social
y cultural marcadamente distintas. En Aridoamérica, desarrollaron un conjunto de herramientas y prácticas culturales perfectamente adaptadas a su modo de vida. Su cultura material, descrita como un instrumental básico pero de probada eficacia, estaba diseñada para la portabilidad, la eficiencia y la explotación de una amplia gama de recursos dispersos. Eran mochileros prehispánicos, pues, pero más épicos. Pero sobre todo, seguían siendo cazadores, y unos muy armados y peligrosos. Habían mejorado sus herramientas teniendo lanzaproyectiles, lanzas y cuchillos. O sea, estaban preparados para darte un descanso eterno si te veías apetecible. Eso sin mencionar, con lo poco que recolectaban, lograron crear un inventario portátil. Por ejemplo, con maguey, yuca y lo que sobraba de las pieles de sus presas, se crearon sandalias, bolsas y cestas, unos MacGyvers prehistóricos. Y aunque su vida seguía adaptada al nomadismo y a ser épicamente bárbaros, en realidad su vida se adaptaba al paisaje. No vivían en el caos. Su organización social era flexible pero fuerte, basada en la cooperación y en el conocimiento colectivo. El verdadero asentamiento no era de piedra y lodo, sino el vínculo inquebrantable con el grupo y sus ancestros, ya que estos nómadas realizaban rituales tales como funerales para sus integrantes caídos, y plasmaron su paso e historia en cuevas con pictografías y petrograbados, dándonos un indicio de que los rituales de despedida y veneración a entidades como el sol y la luna regían su vida cotidiana. Mientras tanto, en Mesoamérica se define por la intensificación agrícola, que generó los excedentes necesarios para sustentar poblaciones más grandes y densas, la especialización laboral y en última instancia el surgimiento del Estado. La base de la sociedad mesoamericana fue su complejo agrícola, que se optimizó mediante una serie de innovaciones tecnológicas diseñadas para maximizar la producción y superar las limitaciones ambientales, locales como el despejar zonas de cultivo talando y quemando la vegetación asentada, los vestigios de una ingeniería hidráulica por pura lógica e ingenio, ya que en los valles más secos se diseñaron canales, fuentes y hasta ríos para aprovechar el terreno adquirido, y porque en serio no desperdiciaba nada, también comenzaron a crear terrazas para aprovechar todo el espacio y sembrar, y en entornos lacustres las chinampas, una tecnología que tendría mucha relevancia en algunos episodios venideros. El aprovechamiento de los recursos y excedentes no solo aplicaba para la comida, sino para los recursos en general. Una sociedad que estaba prosperando a pasos acelerados porque podían sentarse a pensar un rato en lugar de enfrentarse a una fauna agresiva por los calores. Pero, ¿acaso estas regiones estarían destinadas a una yuxtaposición sin roces perpetua? En realidad, desde hace rato quería usar esta palabra, pero no sabía dónde o cómo. Pero en serio, la respuesta es un rotundo no. Entre la vasta aridez de Aridoamérica y la exuberancia agrícola de Mesoamérica, surgió una tercera superárea cultural, Oasis América. Esta región no debe ser vista como una versión fallida o marginal de Mesoamérica, sino como una síntesis cultural única y exitosa, un milagro, como esta época de la historia nos ha ido entregando, que funcionó como una zona intermediaria crítica, demostrando que el norte árido no debía ser uniformemente nómada y que los elementos culturales mesoamericanos podían ser adaptados creativamente para prosperar en entornos desafiantes. Geográficamente hablando, Oasis América se encuentra dentro de la gran y seca franja aridoamericana. Estos oasis o valles fértiles surgen por tres grandes ríos: el Gila, ubicado en lo que hoy es Nuevo México y Arizona, el Colorado, que recorre Utah, Arizona, Nevada y California, y el río Bravo, que recorre desde Chihuahua hasta Tamaulipas, desembocando en el Golfo de México. Fueron estas fuentes del recurso vital lo que predispuso los asentamientos en esta zona. Solo tuvieron que pasar unos 2000 años más, a comparación del inicio de Mesoamérica. Casi nada. Oasis América fue el hogar de tres grandes tradiciones culturales: Anasazi, Jojocan y Mogollón. La cultura mogollón en particular tuvo una presencia significativa en el norte del actual territorio mexicano, siendo su sitio más importante Casas Grandes, o Paquima de Pala Raza, que está en Chihuahua. Estas sociedades exhiben una clara fusión de tradiciones. Por un lado adoptaron la trifuerza del buen comer de los mesoamericanos, siendo maíz, frijol y calabaza, y el conocimiento agrícola que ancló su sedentarismo. También hay evidencia de la adaptación de otros complejos culturales mesoamericanos, como la construcción de canchas para el juego de pelota, de lo que aún no te he contado, pero paciencia. Bueno, paciencia y fe de que no se me vaya a olvidar. Y la cría de guacamayas, porque pues, tan bonitas, no sé. Especialmente en la esfera mogollón. Por otro lado, conservaron y perfeccionaron habilidades profundamente arraigadas a la tradición aridoamericana. El conocimiento de los recursos silvestres, locales, la caza y la recolección continuaron siendo actividades importantes que complementaban su dieta y proporcionaban materias primas esenciales. Algunas culturas, como la Fremont, son un ejemplo explícito de esta fusión, combinando aspectos de la vida nómada aridoamericana con las tradiciones sedentarias de sus vecinos Anasazi.
y es por eso que estaban bien pechudos, mira. Esta posición intermedia también convirtió a Cisamérica en un centro de comercio vital. La región era rica en yacimientos de turquesa, un mineral de gran valor simbólico y estético para las élites mesoamericanas. Esto posicionó a los pueblos cisamericanos como intermediarios, clave en una red comercial de escala continental, canalizando esta piedra hacia el sur a cambio de bienes manufacturados, ideas y otros productos mesoamericanos. Pero debemos recalcar que las culturas oasisamericanas no fueron meros receptores pasivos de la influencia mesoamericana. Actuaron como un filtro selectivo. No se limitaron a copiar a sus vecinos del sur, sino que seleccionaron y adaptaron activamente aquellos rasgos que resultaban ventajosos en su contexto ecológico, mientras rechazaban otros y conservaban conocimientos aridoamericanos esenciales, lo que los llevó a reconstruir y reconsiderar esta frontera. La noción de una frontera rígida y estática que separaba un sur civilizado de un norte bárbaro es una simplificación que oculta una realidad mucho más compleja y dinámica. Lejos de ser un muro, fue un área de intercambio que influyó profundamente en las sociedades de ambos lados. Por las rutas que atravesaban desiertos y montañas, no solo viajaban turquesa, conchas y plumas, viajaban ideas, conceptos mesoamericanos como la planificación urbana o el surgimiento de ciertas deidades que encontraron eco y se reinterpretaron en el arte rupestre y los rituales del norte. Y a la inversa, el profundo conocimiento aridoamericano de las plantas y los ciclos del desierto, o el poder ritual de sustancias como el peyote, el verdadero tiempo de experimentación, influyeron en las prácticas espirituales del sur. Como de costumbre, esta interacción no siempre fue pacífica. Hubo conflicto, incursiones y momentos de tensión. Pero incluso en la guerra, se nos prueba que estas dos historias, aunque divergentes, están irrevocablemente entrelazadas. Entender esta gran división no es entender un México partido en dos, es entender el mapa original de nuestra complejidad. Esa tensión entre el centro y la periferia, entre la agricultura y la recolección, entre la pirámide y el desierto, es una de las fuerzas motrices más antiguas de nuestra historia, y para bien o para mal, los vestigios de esta rivalidad y fascinación mutua nos siguen uniendo. Y ahora, con el escenario planteado y preparado, el sur de México está listo para dar el siguiente paso. La historia está lista para mostrarnos el amanecer de los dioses, con la gran primera civilización, los olmecas. La crónica de hoy ha sido escrita y contada, pero siempre hay una página más por leer. Yo soy Duque, y ahora me interesa leer tu parte. Déjame tu opinión en los comentarios sobre este capítulo. Y para que este libro nunca se escape de tus manos, suscríbete y activa las notificaciones. Te espero para descubrir juntos el próximo relato, aquí, en el Ducado de la Historia. Muchas gracias.